Y vamos ahora a ver la parte teórica sobre mercado accionario o mercado de capitales, que es exactamente lo mismo. Bien. Vamos a estudiar entonces estudiaremos los inicios del mercado accionario en México, su funcionamiento, su regulación y la forma de acceso a este tipo de mercado, ¿no? El mercado accionario, que es, pues, propiamente el mercado donde negociamos las acciones de las compañías. ¿No? Una compañía requiere financiarse o requiere hacer ciertas inversiones o acrecentarse, y para ello vende una parte de su empresa o del, pues sí, del patrimonio a cambio de una inversión fuerte para poder acrecentar, ¿no? Y esas acciones, obviamente, a los tenedores les da voz, les da voto y les hace pertenecer a un consejo, ¿no? A la hora de tomar acciones. Bien, la Bolsa Mexicana de Valores. Si bien las primeras negociaciones de títulos accionarios de empresas fueron mineras en México, estas se realizaron en 1850. La Bolsa Mercantil de México se constituyó hasta 1886. Y para 1975, el mercado accionario cambió su nombre al que actualmente conserva, que es la Bolsa Mexicana de Valores. Un poquito de historia. En un principio, las acciones eran títulos de papel que los inversionistas intercambiaban físicamente, aunque esto limitaba severamente su libre operación. ¿Por qué? Porque al tenerlos todos impresos, pues no podíamos a lo mejor ir mucho más allá de fronteras o simplemente no podíamos ir a alguna otra ciudad a venderlos. Entonces, era un poquito más complicado. Fue hasta el 11 de enero del 99 que la totalidad de la negociación accionaria se incorporó a un sistema electrónico de negociación denominado Sistema Electrónico de Negociación, tal cual. Transacción, registro y asignación, ¿sí? Entonces ahora es difícil o ya no se usa ver este piso de remates donde todos alzábamos la mano con un pedazo de papel pidiendo cierta acción a determinado precio. ¿No? Ahora ya lo hacemos todo por medio de internet, sobre transacciones y en base en este sistema, ¿no? A partir de este momento, el intercambio de acciones ya no se realiza de mano en mano, sino de registros electrónicos. Y ahí es donde tenemos nosotros este sistema, donde va cambiando de tenedor cada una de las acciones, ¿no? Para que una empresa coloque o liste sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, tiene que acudir a una casa de bolsa, quien además de brindarle asesoría en la colocación de sus acciones, pues le ayuda a ponerla en el mercado. Todos los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que deseen hacer operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, tienen que abrir una cuenta en esta casa de bolsa. Entonces, primer paso para poder poner acciones es ir a una casa de bolsa, abrir una cuenta y entonces recibir la asesoría para poderte financiar de alguna forma o poder vender tus acciones. La interacción entre la demanda y la oferta de acciones determina el precio de las mismas en el mercado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que es tal cual a oferta y demanda. Si yo pongo mi precio de mi acción en 500 pesos, pero ustedes como mercado no creen que vale eso, pues va a empezar a bajar el precio de mi acción hasta que llegue al precio donde a ustedes les sea atractivo adquirir una de mis acciones, ¿no? A lo mejor puede ser en los 300 o en los 200 o podemos bajarlo hasta 100 pesos. Entonces, es un mercado de oferta y demanda. Todo lo que yo oferte se va a ver ajustado por el deseo de la demanda. En el caso de compañías que no cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, existen múltiples métodos para realizar una evaluación accionaria. Uno de los más utilizados es calcular el valor presente de todos los flujos de efectivo que se espera recibir la empresa a través del pago de dividendos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la evaluación accionaria? Vamos a decir que yo estoy esperando como empresa recibir flujos de efectivo por 500,000 pesos cada mes, entonces voy a llevarlos a un año y esos flujos de efectivo seguramente nosotros ya sabemos cómo es la fórmula para traerlos a valor presente, ¿sí? Entonces, una vez que yo me los traigo a valor presente, puedo determinar cuánto es el valor de mi empresa. Y determinando el valor de mi empresa, yo puedo dividirla en 100 partes o en 100 acciones y sacar el precio de una de las acciones. La Bolsa Mexicana de Valores desarrolló varios índices para medir el desempeño del mercado accionario mexicano en su conjunto.
El más importante es el índice de precios y cotizaciones, o el IPC, que normalmente cuenta con 35 emisoras. ¿Sí? ¿Cuáles son de las más importantes? Grupo Carso, FEMSA, tal vez Vitro, Posadas, Grupo Posadas. ¿Sí? Entonces, son diferentes emisoras que ya cotizan en bolsa y que normalmente estamos viendo que suben y bajan el índice, ¿no? El de precios y cotizaciones. Asimismo, si un inversionista quiere mitigar el riesgo de comprar acciones y busca replicar el rendimiento de algún índice sin tener que adquirir los títulos de las emisoras respectivas, puede invertir en títulos referenciados a acciones o denominados TRACs. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, que a lo mejor tú quisieras comprar o invertir en el negocio de los hoteles, pero no quieres cerrarte a solamente invertir en Grupo Posadas. Grupo Posadas se dedica a todos los hoteles, ¿no? Tiene la mayor parte de los hoteles en México. Pero tú decides que no quisieras invertir en Grupo Posadas, no quieres comprar una acción de Grupo Posadas, sino que más bien te interesa la industria completa. En lugar de invertir en Grupo Posadas, buscas invertir en un índice, ¿sí? O en un título que está referenciado a la industria de la hotelería. Entonces tú buscas un track hotelero, compras o pones una participación en un track y conforme se mueva la industria hotelera es como vas a tener tus rendimientos. Por decir, si Grupo Posadas en algún momento cae muy fuerte su acción, tu participación con track hotelero no se va a ver tan afectado porque tienes otros, a lo mejor 5 hoteles más que participan dentro de este, digamos, índice. ¿Sí? Otro ejemplo, si tú quisieras invertir a lo mejor en tecnología, pero no buscas específicamente invertir en Apple, porque tú sabes que ya los iPhones ya no están dando tanto rendimiento, ya no están generando expectativa, ya no traen tanta tecnología, o a lo mejor su diseño ya está cayendo y están cada vez siendo menos atractivo comparado con Huawei o comparado con cualquier otra armadora. Entonces, en lugar de invertir ya sea en Huawei o en Apple, lo que tú haces es te apegas a la industria de la tecnología celular. ¿Sí? A lo mejor puede estar dentro del Nasdaq, ¿sí? Tú inviertes, en lugar de invertir en Apple, inviertes en Nasdaq, que es un índice que está pegado hacia la industria de la tecnología. ¿No? Entonces, si cae Apple o cae la otra ensambladora, Huawei, tú no te ves afectado porque tú estás invirtiendo en la industria de la tecnología, no solamente en una sola empresa. Esos son los tracks. Esos valores son instrumentos emitidos por instituciones financieras que están vinculadas a un conjunto de acciones. Por ejemplo, el track que replica al IPC se llama NAFTRAC. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que trae todas las acciones del IPC, ¿sí? O sea, trae Grupo Posadas, trae FEMSA, que se dedica a, pues FEMSA es Oxxos, refrescos, Oxxos, trae a Grupo Vitro, ¿sí? Que es la regiomontana de vidrio, trae, no sé, pues las 35 emisoras más importantes y todas ellas, si tú quisieras invertir, digamos, si no quisieras invertir en cada una de ellas, pero quieres invertir en toda la industria mexicana, entonces compras un pedacito de NAFTA o metes dinero al NAFTA, ¿sí? ¿Para qué? Para que no te veas afectado por solamente una empresa o solamente una industria, sino al IPC completo. Bien. Los mercados accionarios se pueden clasificar en dos, y me parece que estos ya los habíamos revisado. El primario, donde se produce la primera emisión de acciones. La primera emisión de acciones se puede usar para ampliar el capital de una empresa o para vender parte del capital de la misma. La primera emisión de acciones se denomina IPO o Initial Public Offering. Y usualmente solo pocos y grandes inversores tienen acceso hasta a estas IPOs. ¿Por qué? Porque generalmente el mercado primario es cuando una empresa ya está consolidada y quiere apenas hacerse pública y pues le habla a sus amigos, ¿no? Le hablo a todos ustedes y le digo, oigan, voy a hacer la primera emisión de mi empresa, ¿quién me apoya? ¿Sí? Generalmente es un mercado cerrado
con invitación, yo te ofrezco a ti, Patricia, yo te ofrezco a ti, Ángel, a ti, etcétera, y ustedes deciden comprarme, ¿sí? Entonces, ese va a ser nuestro mercado primario, la primera vez que sale al mercado mis acciones. Y en un mercado secundario es donde se intercambian acciones ya emitidas en el mercado primario. Es decir, si Patricia decide vender sus acciones que me compro en el mercado primario, entonces entrará a un mercado secundario, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya pasó la primera vez de las acciones, la primera emisión, y entonces Patricia quiere venderlas o revenderlas a su vez. En el mercado secundario, un coordinador se encarga de tomar las decisiones de acuerdo a su precio. Las acciones no se entregan físicamente. ¿Por qué? Porque ya vimos que ya todo es de manera electrónica. Y entonces, una vez que Patricia quiera vender sus acciones, tiene que volver a ir a una casa de bolsa, ¿sí? Y determinar el precio o ver cuánto está el precio para ponerlo a la venta. Ya será por medio de algún intermediario que podrá colocarlas a otra persona en un mercado secundario. Bien. Los mercados accionarios más importantes por su tamaño se localizan en Nueva York, que vamos a encontrar el New York Stock Exchange, el National Security Dealers o el Nasdaq, ¿sí? También, esos son los tres más importantes que vamos a encontrar en Nueva York. En London va a ser el London Stock Exchange, ¿sí? Que es prácticamente un IPC de Londres, y el de Japón, que es exactamente lo mismo. Son las principales emisoras que tiene cada uno de los países, ¿sí? Colocados en determinados puntos. Por ejemplo, aquí nuestra Bolsa Mexicana de Valores, o nuestro IPC, pues estará colocado en Ciudad de México, ¿no? Finalmente, para cerrar, les digo que este es un tema bastante sencillo y bastante corto. Los principales índices en el mundo. En Asia es el Nikkei, ¿sí? Que es el principal, el número 1, así como acá es nuestro IPC. En Asia, en toda Asia el principal es el Nikkei, que es en el Japón. En Estados Unidos, el Dow Jones, el Nasdaq, el Standard & Poor's y el Nasdaq Composite, ¿sí? Que ya es un Nasdaq compuesto. ¿Alguien sabe a qué se indica el Nasdaq? Nasdaq, ¿no? Bueno, el Nasdaq es el que trae toda la parte de la tecnología, ¿sí? Nasdaq trae tecnología y el Standard & Poor's, ese trae más participación como un IPC, ese sería como más un IPC. En Europa tenemos diferentes, tenemos el CAC 40, el CAC 40 es el más importante de Francia y ese sería como el IPC de Francia. Tenemos también el Eurostock, que son como las principales de toda Europa, ¿sí? Y el Eco 10, ¿sí? Esas son como las principales. Y en Latinoamérica, obviamente, tenemos el IPC, que es de los más fuertes. El IPA, por ejemplo, no recuerdo de dónde es, y el de Lima, que también es de los más fuertes. Entonces, esos son los principales índices que vamos a tener, ya sea en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos o en Asia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Esto fue entonces el mercado accionario. Y ahora me gustaría compartirles otra situación. Bueno, voy a dejar la grabación de momento porque quiero hacerle unas preguntas.